a través de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque ha sido bueno, ha sido refrescante para nuestras almas. Señor, cantar a tu nombre. Ha sido bueno para nuestras almas leer tu palabra. Señor, ha sido muy bueno confesar nuestros pecados a ti en este día. Señor, pero ha llegado el momento de nosotros hacer silencio y, Señor, escuchar, para poder escuchar con atención y reverencia lo que tú tienes que enseñarnos a través de tu palabra. Yo ruego en el nombre de Jesús que mientras tu palabra es proclamada, tu Espíritu Santo la aplica en nuestros corazones. Yo ruego en el nombre de Jesucristo por tu iglesia. Ruego, Señor, que tú abras el corazón y los oídos de cada uno de nosotros para poder no solamente escuchar tu voz, sino también entender tu palabra. Señor, y a través de ella, a través de las Sagradas Escrituras, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas, así como la haces en el cielo. A través de la proclamación de tu palabra, establece tu reino en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Mi Dios eterno, te ruego en el nombre de Jesucristo, por el pastor Nelson Dor, de la Iglesia Bautista Providencia en Sonora, México. Yo oro, Señor, por él, mientras él, Señor, va de regreso, Señor, a casa. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, los guardes en el camino a él y a su esposa. Líbralos de accidentes, líbralos, Señor, de cualquier incidente en la calle. Y concédele llegar a su hogar con tu cuidado, Señor, con tu bendición en sus vidas. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, la iglesia que ellos pastorean, que él, Señor, y su hijo pastorean, Señor, allí en Sonora. Yo te ruego, Señor, que tú prosperes tu palabra en esa iglesia local. Amén, y que tú le concedas a ellos continuar viendo tu gracia, tu poder y tu gloria en la salvación de nuevos creyentes. Amén. Señor amado, te ruego que tú proveas para todas sus necesidades. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Extiende tu reino por medio de ellos, no solamente en Sonora, México, sino en todo México, Señor. Amén. Yo te lo pido, oh Dios, amén, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Hermanos, en esta mañana vamos a estar enfocando nuestra atención en los versos 14 y 15 del capítulo 5 de Santiago. Y vamos a, hermanos, a considerar las verdades que están escritas, que están, hermanos, impresas en estos versículos bajo el título La unción de los enfermos, una perspectiva bíblica. La unción de los enfermos, una perspectiva bíblica. Mi amada iglesia, mientras predicaba el mensaje de hace 2 domingos atrás en este pasaje, se recuerda que predicábamos acerca de qué hacen los justos cuando están enfermos. Y una de las cosas que mencionábamos era que cuando los justos, cuando los cristianos nos enfermamos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros buscamos el rostro de Dios en oración, dependemos de Dios, ¿verdad? En oración. Y básicamente esa dependencia de Dios se pone manifiesto en nuestra vida de oración. Nosotros nos volvemos a Dios en oración y también se pone de manifiesto en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero queremos regresar a estos versículos nuevamente, no para predicar el mismo mensaje, sino para profundizar un poquito más en el imperativo que contiene estos versículos. Santiago claramente dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Le está hablando a la iglesia. ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. El verso 14 dice, y termina el verso 14 diciendo, ungiéndolo con aceite. ¿Verdad? Amados hermanos, ¿qué es la unción con aceite? ¿De qué se trata este recurso que Santiago nos está presentando en este versículo? Bueno, amados hermanos, el tema de la unción de los enfermos con aceite es un tema que merece el estudio diligente a la luz de toda la Escritura.
Este es un tema que necesita un cuidadoso estudio de parte de la iglesia, porque una mala interpretación de este pasaje ha llevado a algunos a practicar, a usar este recurso de una manera inadecuada, y eso ha producido a su vez que muchos cristianos ignoren esta instrucción de Santiago, alegando que ya no está vigente para nosotros el día de hoy. Y una de las razones precisamente por la cual hay muchos cristianos que han ido a este extremo es para alejarse del otro extremo de aquellos que practican mal la instrucción de Santiago en estos versículos. Mi amada iglesia, a pesar de que hay dos extremos con relación a este verso, de todas maneras, para nosotros este es un tema que es muy importante. Este es un tema importante para los cristianos, pero también es un tema muy importante para los no cristianos. Porque, amados hermanos, para nosotros los cristianos es importante profundizar en lo que Dios nos enseña en este imperativo de la Escritura de ungir a nuestros enfermos con aceite. Es importante porque este es un recurso que Dios ha puesto a nuestra disposición para el beneficio de hermanos que están pasando por enfermedades específicas. Por eso no debemos ignorar este gran recurso. Pero este tema también es importante para los no cristianos, porque saber lo que la Biblia, que es la inerrante y autoritativa palabra de Dios, enseña con relación a este tema, va a prevenir a los incrédulos de poner su esperanza en algo o en alguien que no puede salvar, pero que tampoco puede dar seguridad de salvación. Es por eso que cada uno de los que estamos aquí en este día necesitamos prestar atención a lo que el Señor nos va a enseñar en este pasaje de la Escritura. Para el propósito de este estudio, hermano, de este mensaje, vamos a auxiliarnos de tres encabezados principales. Vamos a estar mirando en esta mañana el trasfondo bíblico de esta práctica. Vamos a estar mirando el uso adecuado de esta práctica. Y por último veremos el paréntesis de esta práctica. Veamos entonces en primer lugar el trasfondo bíblico de esta práctica. El trasfondo de esta práctica. Amados hermanos, la práctica de ungir a los cristianos cuando están enfermos con aceites es una práctica que solamente es mencionada en la Escritura en el Nuevo Testamento en dos ocasiones. Es por eso que este tema merece especial atención y un cuidadoso estudio, porque en el Nuevo Testamento solamente se menciona en dos ocasiones. Pablo no habla de este tema, solamente lo encontramos, la primera vez que encontramos este tema es en el Evangelio de Marcos. Cuando Marcos en el capítulo 6, verso 13, hablando en el contexto de la comisión de Cristo a los apóstoles, cuando Él los envía a predicar, dice Marcos en el capítulo 6, verso 13, no lo busque, yo lo voy a leer, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es la primera vez que en el Nuevo Testamento aparece esta práctica. La segunda vez, o la segunda ocasión en que lo encontramos, es precisamente en el versículo que tenemos delante, Santiago capítulo 5, verso 14. Pero la realidad es que ni siquiera Marcos ni Santiago, cuando mencionan esta práctica de ungir a los enfermos con aceite, nos dan mucha luz para nosotros poder entender la naturaleza de esta práctica. No nos da mucha luz en el pasaje para nosotros poder tener una mejor comprensión de cómo usar esta práctica, de cuándo usarla y si es algo que está permanente para toda la iglesia, o sea, para todos los tiempos. Y es por eso que es necesario para nosotros ir al Antiguo Testamento para ver el trasfondo de este recurso que Santiago nos está dando. Marcos solamente describe la unción de aceite a los enfermos, con aceite a los enfermos. Santiago, por su parte, la prescribe como una práctica, como un recurso
disponible para los cristianos de todos los tiempos. Y lo que Santiago está haciendo en el verso 14 es que está trayendo, está aplicando un recurso que vemos desde el Antiguo Testamento, está trayendo, hermano, el principio de esa práctica y la está aplicando a una situación específica de enfermedad en la vida de la iglesia de los tiempos modernos. Ahora bien, cuando nosotros vemos, hermanos, el Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la unción con aceite era una práctica que era muy común entre los israelitas. Esta práctica se usaba en varios ámbitos de la vida del pueblo. Era muy común, no solamente entre cristianos, no solamente entre los israelitas, sino también entre aquellos que no eran israelitas. Se usaban, por ejemplo, en el ámbito de la salud. No sé cuántos de ustedes recordarán la parábola del buen samaritano en el Nuevo Testamento. Dice que cuando el buen samaritano recoge al hombre que había sido maltratado por los ladrones, ¿qué hizo con él? Ungió sus heridas con aceite, porque en aquel tiempo se creía que el aceite tenía propiedades medicinales. Incluso lo usaban, hermano, para todo tipo de enfermedad. Ellos le aplicaban aceite. Era como, ¿sabe? Como en los tiempos modernos, ¿sabe? Nuestras abuelitas hoy, que para cualquier enfermedad, si te duele un oído, Vivaporú. Si te duele la cabeza, Vivaporú. Si te duele una muela, y aplican Vivaporú para todo. Bueno, así mismo era el aceite en el Antiguo Testamento. Pero también aprendemos del Antiguo Testamento que esta era una práctica muy usada también en el ámbito religioso, porque cuando el pueblo, esta era una práctica que en el pueblo de Israel la utilizaba en el ámbito religioso con muchos propósitos, pero uno de los propósitos fundamentales era lo usaban como un símbolo, y quiero que escuchen bien esto, como un símbolo de consagración. Y es por eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se ungían no solamente objetos, sino que también se ungían personas. Se ungían a los sacerdotes, a los reyes, y se ungían también a los profetas, como un símbolo de que Dios estaba separando a esa persona para un oficio específico, para una función específica a la cual Dios lo estaba llamando. Mira conmigo, hermano, Éxodo, bueno, aquí lo voy a poner en pantalla para que no lo busquen en tu Biblia y te puedas mantener ahí en Santiago. Éxodo capítulo 40, verso 15 dice, le quiero poner en contexto este versículo. Aquí Dios está dando instrucciones acerca de Aarón, el hermano Moisés y sus hijos. Aarón era sacerdote y sus hijos también iban a ser sacerdotes. Dios los estaba llamando a este oficio dentro del pueblo de Israel. Ahora, Aarón tenía que ser ungido antes de él poder oficiar como sacerdote. Y hablando de sus hijos, dice también, y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Cuando Dios llamaba a un hombre a servir como sacerdote, como profeta o como rey, una de las cosas que hacían, hermano, los profetas que estaban, por decir de alguna manera, en turno, o los sacerdotes que estaban en turno, era que ungían, tomaban a esta persona y lo ungían. Y eso era un símbolo de que este hombre estaba siendo consagrado, estaba siendo separado para cumplir esa función específica. Para que usted tenga una idea de cómo lucía eso y el valor de este simbolismo en el Antiguo Testamento, hay algo que la iglesia practica hoy, y voy a poner este ejemplo para ilustrar. No estoy diciendo que es el equivalente, es solamente una ilustración. Cuando un hermano en una iglesia, si Dios lo llama a servir como pastor, hay un proceso que se lleva a cabo, pero ese proceso termina con una ordenación.
Y esa ordenación lo que se hace es que parte de esa ordenación comienza con una examinación del candidato, del hermano, a ver si de verdad Dios lo ha llamado. Y cuando se examina el candidato, se trae a la iglesia y se hace un servicio de ordenación. En ese servicio de ordenación, el pastor no recibe una gracia especial de Dios, no recibe una unción especial, ni una unción fresca, como muchos dicen. Ese servicio de ordenación, ese acto de ordenación, simplemente es un símbolo, un simbolismo de que este hermano está siendo apartado, está siendo consagrado para el oficio del pastorado. Hoy no se unge a los pastores, se ordenan pastores, pero es la misma, más o menos funcionaba de esa misma manera la unción de los sacerdotes, los reyes y profetas. Ahora, también aprendemos del Antiguo Testamento que la unción con aceite no simplemente era un símbolo de consagración, sino que cuando la persona que estaba siendo ungida, esa unción con aceite era un símbolo también de que el Espíritu Santo iba a capacitar de una manera especial a esa persona, le iba a dar los dones necesarios, las habilidades necesarias para que pudiera llevar a cabo ese oficio. Si Dios lo estaba llamando a ser sacerdote, Dios lo iba a capacitar para ser sacerdote. Si Dios le estaba llamando a ser profeta, el Espíritu Santo lo iba a capacitar para llevar a cabo exitosamente su ministerio profético. Y esto lo vemos, hermano, en textos como los que voy a poner en pantalla ahora. Mira, por ejemplo, este pasaje. Isaías capítulo 61, versos 1 y verso 2a. O sea, verso 2a significa la primera parte del verso 2. Dice así. Isaías está hablando aquí. Y este texto lo vimos ya en algunos miércoles atrás. No voy a profundizar mucho en el contexto, pero dice Isaías, el Espíritu del Señor, escucha bien, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Y dice el texto, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Isaías está hablando ahí, primeramente está describiendo su ministerio, pero fíjate que hay algo que Isaías dice. Comienza diciendo, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido. Y esta expresión, hermano, indica, ¿sabes? Es la misma expresión que se usaba para describir la unción con aceite, porque era un símbolo de que el Espíritu Santo venía sobre esa persona para capacitarlo para realizar el ministerio que Dios le había encomendado. Lo grandioso de este pasaje es que este pasaje, aunque Isaías está hablando de su ministerio, del ministerio que Dios le estaba dando, era una profecía también que hablaba del ministerio que Jesucristo iba a realizar en la tierra. Porque Jesús aplica este versículo a él cuando lee esta porción en una de las sinagogas, que como lo relatan los evangelios. ¿Por qué esto es significativo? Porque, amados hermanos, es por esta razón, por este uso de la palabra ungir, es que uno de los títulos más relevantes de Jesús es Cristo. Cristo no es el segundo nombre de Jesús. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es un título que simplemente significa ungido. Cuando la Biblia dice, como Pedro decía en el pasaje que leímos de Hechos 3, porque Jesús es el Cristo de Dios, lo que la Biblia está diciendo es que Jesús es el ungido de Dios. Porque eso es lo que significa Cristo, ungido.
La misma es la palabra griega, el equivalente de la palabra hebrea, Mesías, que significa ungido. De manera que cuando la Biblia dice que Jesús es el Cristo, lo que está diciendo es que Jesús es el ungido de Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando la Biblia enseña que Jesús es el ungido de Dios, lo que está diciendo es que Jesús ha sido separado por Dios, señalado por Dios, consagrado por Dios y capacitado por Dios para llevar a cabo la redención del ser humano. A Cristo Dios lo ungió con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Cristo fue enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Cristo fue capacitado por Dios, separado por Dios. A Él señaló el Padre para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y esto es importante para creyentes y no creyentes. Porque si tú no eres cristiano, yo quiero que tú sepas algo. Solamente en Jesucristo hay salvación. Amén. No porque lo diga la iglesia, no porque lo diga el pastor. Es porque la Biblia enseña que Jesucristo es el ungido de Dios. Amén. A Él señaló el Padre para proclamar libertad a los cautivos. Dice la palabra de Dios que si tú estás fuera de Cristo, tú eres esclavo del pecado, esclavo de Satanás y estás muerto en tus delitos y pecados. Y el único que puede hacerte libre es Jesucristo, porque a Él señaló el Padre para hacerte libre. Amén. Él es el único. Él fue Jesús. Escúchame bien, iglesia, y los que no son cristianos. Jesús es el único que puede salvar, porque Él es el Cristo de Dios, porque a Él Dios separó. ¿Para qué? Para venir y anunciar, para proclamar el año favorable del Señor. Este es el año favorable del Señor. No me estoy refiriendo al 2021, me estoy refiriendo al tiempo en que Cristo vino, y este tiempo favorable terminará cuando Cristo regrese. Pero este es el año favorable del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque si hoy tú te arrepientes de tu pecado y crees en el Señor Jesucristo, tus pecados serán perdonados y Dios te da la vida eterna. Cree en Jesucristo. Él es el enviado por Dios para tu salvación. Qué bueno es saber esto. Pero también dice que Él fue separado para anunciar también el día de la venganza de nuestro Dios. Cristo vino para anunciar también que un día Él regresará. Y ese día Dios, escúchame bien con atención, Dios tomará venganza de sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Todos aquellos que están fuera de Cristo. Es por eso que hoy, si tú estás fuera de Cristo, tú necesitas creer en Él, porque Él es el Cristo. Amén. El ungido de Dios para tu salvación. Cuando nosotros tenemos, hermanos, el contexto del Antiguo Testamentario, de esta práctica que Santiago, de la que Santiago nos habla en su carta, nosotros entonces podemos, hermanos, afirmar que en el contexto de Santiago capítulo 5, porque la práctica de ungir con aceite era un símbolo de ¿qué? De separación, de consagración, ¿verdad? En el contexto de Santiago capítulo 5, esta misma práctica de ungir con aceite al enfermo no es más, escúchame bien, no es más que un acto simbólico que indica que este hermano que está enfermo está siendo separado por los pastores y por la iglesia, está siendo consagrado, está siendo separado para el cuidado especial de Dios en su enfermedad. ¿Sí lo pueden entender? Cuando la iglesia unge a un hermano enfermo, es un simbolismo de que la iglesia está separando a este hermano. Lo está consagrando para que Dios tenga especial cuidado de él
en tiempo de enfermedad. Es por eso que esto es un recurso invaluable para la iglesia cristiana de estos tiempos también. Porque cuando cuando este hombre, la iglesia lo separa, o esta hermana, la iglesia lo separa, lo consagra, lo unge con aceite, no lo está ungiendo, no lo está consagrando como profeta, ni como sacerdote, ni como rey. Es simplemente un símbolo de que lo estamos presentando delante de Dios, para que Dios, nuestro Dios bondadoso, tenga especial cuidado de él o de ella en ese tiempo. Y Dios promete en su palabra, como usted lo ve en el verso 15, que dice la oración de fe, Santiago 5:15, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Dios promete que cuando nosotros hacemos esto, obrar de una manera también especial en la vida de este hermano. Dios lo sanará y, hermano, si hubiese cometido pecado, el Señor lo perdonará. Una cosa importante que quiero decir: la unción con aceite, yo creo que se le quede a usted en su mente. Es simplemente, ¿qué cosa? Un símbolo. Esa unción, cuando estamos ungiendo al hermano con aceite, en ese aceite no hay nada misterioso. No hay nada místico. El énfasis del pasaje no está ni siquiera en la unción con aceite. ¿Está en qué? En la oración de fe. En la oración de fe. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si la sanidad del enfermo, como vemos en el verso 15, viene como resultado de la oración de fe, y la unción con aceite es simplemente un simbolismo, ¿por qué debemos practicarla? ¿Por qué no vamos directamente, nos ahorramos el trabajo de embarrar al hermano con aceite y simplemente oramos? Bueno, amados hermanos, la respuesta a esa pregunta es, aunque es un simbolismo y el énfasis está en la oración, debemos practicarlo por obediencia a la palabra de Dios. Porque Dios nos manda a hacerlo. Y eso nos lleva en esta mañana a nuestro segundo encabezado: el uso adecuado de esta práctica. Y bajo este encabezado quiero responder a la siguiente pregunta: ¿cuándo debemos de ungir a un hermano que está enfermo? ¿Cuándo la iglesia? Ya hemos visto el trasfondo Antiguo Testamentario. Ahora la pregunta que debemos responder es esta: ¿cuándo debemos de usar este recurso? Y aunque Santiago no menciona en el texto por nombre ninguna enfermedad específica, sí nos deja ver entre líneas que esta es una práctica que no debemos usarla a la ligera. Recuerda, es un simbolismo de ¿qué? De que este hermano está siendo separado por Dios. ¿Para qué? Para un cuidado especial de parte de Dios sobre ese hermano. Y no debemos usarla, esto no es un recurso al que debemos acudir cuando nos duele la cabeza. No es, ahora el hermano Requio lee este pasaje y tiene una gran migraña y dice, déjame llamar al pastor para que me unja con aceite y se me quita la migraña. No es para enfermedades, esto no es un recurso que debemos usarlo para enfermedades comunes, como migraña, dolor de estómago, dolor de muela, dolor de cabeza, fiebre. Hermanos, esto es un recurso que debemos usar solamente, como vamos a ver más adelante, en enfermedades específicas. Pero para nosotros poder, hermano, entender y para poder usar adecuadamente esta práctica y este recurso, debemos entender primero la naturaleza de este recurso. Porque si nosotros no entendemos, aun cuando ya sabemos el trasfondo antiguo testamentario, si nosotros no entendemos la naturaleza de este símbolo, no vamos a aplicarlo bien, no vamos a usarlo bien. Ahora, al hablar de la naturaleza de este símbolo, yo quiero decirte, hermano, lo que no es. ¿Qué es lo que no es? La unción de los enfermos no es, como afirman
los católicos romanos un sacramento. Y a lo mejor quizá algunos de ustedes se preguntarán, hermano, ¿qué quiere decir sacramento? Bueno, sacramento es una palabra que viene de un término en latín que significa rito santo, que es tanto una señal como un medio de gracia. Eso es lo que significa sacramento. No es una palabra que, a propósito, aunque es una palabra que se usa mucho en la Iglesia Católica Romana, esta no es una palabra de la Iglesia Católica Romana, es una palabra que la Iglesia cristiana ha usado históricamente. Y lo que significa es precisamente esto, un rito santo, que es tanto una señal como un medio de gracia. Históricamente, para los sacramentos debían cumplir tres propósitos, tres condiciones o tres requisitos. El primero, debían haber sido ordenados por Dios, directamente por Dios. El segundo, debían tener elementos visibles prescritos por Dios, directamente prescritos por Dios. Y el tercer requisito es que ellos debían, estos sacramentos, cualquiera que fueran, debían aplicar por la gracia de Dios las promesas del Evangelio a aquellos que participaban de estos sacramentos. Eso es básicamente lo que es un sacramento. La Iglesia Católica Romana enseña que la Iglesia tiene 7 sacramentos, entre los cuales obviamente está la unción de los enfermos. Ellos consideran la unción de los enfermos un sacramento. Y según ellos, hermano, esto que voy a mencionar ahora, no me lo inventé yo, no me lo dijo Repio, esto lo saqué precisamente del catecismo de la Iglesia Católica Romana. Cuando ellos enseñan acerca del sacramento de la unción de los enfermos, ellos dicen que este sacramento confiere, escucha bien, confiere una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad o de la vejez. Ellos básicamente lo que dicen es que la unción con aceite le confiere al cristiano que está gravemente enfermo o que está sufriendo las condiciones inherentes a la vejez, le confiere una gracia especial. ¿Y cuál es esa gracia especial? Sigo citando. Según los católicos romanos, el que recibe este sacramento recibe el don, escucha bien, de unirse con Cristo en su pasión y los prepara para partir de este mundo. Por eso es que también en la Iglesia Católica Romana a la unción de los enfermos con aceite se le llama también la unción de los que parten o la extrema unción. Pero déjame decirte algo. Aunque la Iglesia cristiana, aunque la Iglesia Católica Romana dice que la unción la unción de los enfermos con aceite es un sacramento, nosotros a la luz de la Escritura creemos que la unción con aceite no es un sacramento. Y esto por varias razones. De hecho, la Iglesia cristiana protestante cree y confiesa a la luz de la Escritura que la Iglesia tiene solamente 2 sacramentos u ordenanzas, que son el bautismo y la Santa Cena, porque solamente estas 2 reúnen los 3 requisitos que deben tener un sacramento. Ahora, ¿por qué la unción de los enfermos no es un sacramento? En primer lugar, porque la unción a los enfermos no confiere ninguna gracia al que participa de ella. Una vez más, el énfasis ¿dónde está? En la oración. No dice, y la unción con aceite sanará al enfermo, sino la oración de fe. La unción no es un sacramento porque no confiere gracia. Tampoco no es un sacramento, en segundo lugar, porque la unción con los elementos de esta práctica no representan visiblemente ni el Evangelio ni la gracia del Evangelio. Y por último, hermano, la unción con aceite no es un sacramento porque no prepara al enfermo
para partir de este mundo. De hecho, el propósito de la unción de aceite a los enfermos, su propósito no es preparar al enfermo para que se vaya de este mundo. El propósito es para que Dios lo sane en esta vida. Porque déjame decirte algo, no hay aceite, escúchame bien, no hay aceite que te prepare para partir de este mundo. Si tú te mueres sin Cristo, hermano, jocosamente lo voy a decir, pero aunque te unjan con aceite de camión, si te vas de este mundo sin Cristo, te vas al infierno. Aunque te unjan con aceite traído de una mata de oliva de allá de Jerusalén, ni aunque te unjan con un aceite que lo haya hecho el mismo Jesucristo, si te mueres sin Cristo, no importa qué sacerdote te unja antes de morirte, si tú te mueres sin Cristo, tú vas para el infierno. Porque la unción con aceite no es un medio de gracia. La unción con aceite no puede unirte con Cristo en su muerte y resurrección. Solamente hay algo que te puede unir con Cristo en su muerte y en su resurrección, y es la fe que viene de Él. Es por eso que decía al principio de este mensaje, que este mensaje es relevante también para los que no son cristianos, porque muchos ponen su confianza en que, bueno, al final, no importa cómo haya vivido, lo importante es que antes de morir, que lo unjan con aceite, que den la unción de los que parten, para que esté listo para ir a las moradas celestiales. Eso es mentira. Y es una mentira que viene del diablo, viene del mismo infierno. Es una mentira cuyo propósito es llevar a la gente a confiar en algo que no puede salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo, porque a Él señaló el Padre para salvarte. Amén. Ahora bien, hermanos, nosotros debemos recordar una vez más que el propósito de esta unción no es ayudarte a salir, es ayudarte, es separarte para que Dios te sane. Habiendo dicho esto, hermano, habiendo visto lo que no es la unción con aceite, quiero decirte, ¿en qué momento, cuál es el uso adecuado de esta práctica? Bueno, esta práctica solo se debe usar cuando hay hermanos que están pasando por enfermedades que atentan contra su vida. Enfermedades graves. Y usted se preguntará, ¿y de dónde usted saca eso, pastor? Y es muy buena pregunta porque está en el texto. Yo quiero que tú busques, mira ahí en Santiago capítulo 5, el verso 14. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Quiero que llamar la atención de ustedes a dos cosas que están en este texto. Número uno, la palabra que usa Santiago, que se traduce como enfermo, es una palabra que en el original griego, hermano, transmite la idea de una debilidad extrema. Esta persona que está pasando por esta enfermedad es una persona que ni siquiera se puede mover de su casa, ni siquiera puede ir a la iglesia, debido a la enfermedad que está experimentando, que es tan grave, que está confinado ya sea a un cuarto en su casa o en estos tiempos modernos en un cuarto en un hospital. Y esto lo confirma el hecho que, si usted se fija, el texto nos dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que los ancianos vayan a orar por él y lo unjan con aceite. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia. Esta persona debía ya hacer venir a su casa, donde quiera que estuviera, a sus pastores o a su pastor, para que el pastor lo orara por él, ungiéndolo con aceite. Es por eso que nosotros creemos que esta práctica, el uso adecuado de esta práctica, es simplemente en esas ocasiones en que un cristiano
está atravesando por una enfermedad que tiene el potencial de terminar con su vida. Y el objetivo es, una vez más, separarlo para que Dios tenga cuidado especial de él en ese tiempo. Para que Dios perdone sus pecados y Dios lo sane de su enfermedad. ¿Sí lo puede ver en el texto, hermano? Ese es el propósito de la unción y el uso adecuado de la unción de los enfermos con aceite. Yo quiero terminar rápidamente con mi tercer encabezado, porque no quiero dejarlo aquí, porque lo dejaría inconcluso. Y es el paréntesis de esta práctica. El paréntesis de esta práctica. Mi amada iglesia, usted se preguntará ese día, oye, ¿qué encabezado tan extraño? Y ahora usted va a entender por qué lo titulé así, el paréntesis de esta práctica. Yo quiero decirle algo. Yo creo con todo mi corazón lo que dice el verso 15. Que cuando le llega el momento en que la iglesia tiene que recurrir a este recurso, yo creo con todo mi corazón que Dios es poderoso para sanar a ese hermano que está a punto de morir y traerlo a la vida, de regreso a la vida. Yo creo eso, hermano. Yo creo que Dios es poderoso para sanar a un enfermo, a un cristiano que esté muriendo de cáncer. Él llama a su hermano, a su pastor o a sus pastores para que lo unjan con aceite. Y yo creo con todo mi corazón que Dios es poderoso para levantarlo de esa cama de enfermedad. ¿Sabes por qué lo creo? Porque Dios es poderoso y porque Dios es fiel a su palabra. Habiendo dicho esto, hermano, es prudente considerar un paréntesis dentro de esta promesa que tenemos en el verso 15. Un paréntesis es un signo ortográfico que se usa generalmente para introducir en una oración una aclaración acerca del tema que se está tratando. Y en este versículo, en estos dos versículos, hay un paréntesis implícito. Hay una aclaración que debemos tener en cuenta a la hora de acudir a este recurso. Y este gran paréntesis en esta práctica es el paréntesis de la soberanía de nuestro Dios. Amén. Y usted se preguntará, ¿de dónde usted lo saca, pastor? Lee el texto conmigo. Mira el verso 14 nuevamente. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a quién, a los ancianos de la iglesia, y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite. Y termina el texto diciendo, en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, esta es una expresión, en el nombre del Señor, que nosotros usamos muy regularmente. Lo usamos a través de nuestras oraciones y lo usamos generalmente también al final de nuestras oraciones. Siempre nosotros oramos y decimos en el nombre del Señor. Pero déjame decirte que aunque es una expresión que nosotros repetimos muchas veces, esto no es, hermano, esta expresión en el nombre del Señor no es una muletilla cristiana. Si sabes lo que es una muletilla, ¿verdad? Una palabra que tú repites mucho. Como por ejemplo dice la hermana Adi, hermanos. Usted escucha a su pastor, general tiene la mala muletilla, de decir hermano, 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 hermano. Eso es una muletilla. En el nombre del Señor no es una muletilla cristiana. Cuando esa expresión indica, amados hermanos, que lo que nosotros estamos orando, lo estamos orando teniendo en cuenta la voluntad de Dios para esa persona específica. Y en el contexto de Santiago, el gran paréntesis es que la iglesia, tanto la iglesia como el enfermo, al venir y usar este recurso, debemos usarlo teniendo en cuenta la soberanía de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Porque la unción, aunque esta práctica y este recurso contiene una promesa, tú y yo debemos tener claro que la unción con aceite y la oración de fe no son
mecanismos para manipular a Dios. Y no siempre es la voluntad de Dios sanar a un enfermo. No siempre el propósito de Dios es traer sanidad sobre ese hermano enfermo. Muchas veces el propósito de Dios va a ser sostenerlo en la enfermedad y durante esa enfermedad hasta el día que lo lleve a casa. Pero esos son los designios de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros no tomamos en cuenta este paréntesis, eso nos puede llevar a nosotros a la decepción en caso de que no sea la voluntad de Dios sanar al enfermo. Y eso, hermano, está implícito. Esta expresión en el nombre del Señor contiene, hermano, estas dos verdades fundamentales. Número uno, que hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Es por eso, usted recordará, no recuerda un pasaje de la Escritura que dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, yo os lo daré. ¿Recuerdan ese pasaje? Hermano, lo que está diciendo Jesús no es: a ver, mijo, pide por esa boca lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Él lo que está diciendo es: y todo lo que pidieres conforme a mi voluntad, yo te lo voy a dar. Es lo que significa la expresión en el nombre del Señor, o pedir en el nombre del Señor. Es pedir conforme a su voluntad. Pero y quiero terminar con esto. La segunda implicación de esta expresión en el contexto de Santiago es esta: que el que sana no es el pastor. El que sana no es la iglesia. El que sana es el único que tiene poder para sanar. Amén. Jesucristo. Amén. La unción con aceite, y yo quiero aclarar esto, hermano, la unción con aceite no es el equivalente del don de sanidad. El don de sanidad ya no está vigente. Ya ese era un don apostólico, que ese don no está vigente. Si usted se fija en el texto, Dios llama a quién, que busquen a quién, no a los apóstoles, sino a los ancianos de la iglesia, a pastores regulares, pastores comunes. Y Dios, acorde a su voluntad, iba a obrar en la vida del enfermo, sanándolo y perdonando sus pecados. Pero quien hace esto es el Señor Jesucristo. El único que tiene poder para sanar tu cuerpo, pero el único que tiene poder también para salvar tu alma. Amén. Ahora bien, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Como iglesia, en esta mañana, nosotros debemos, en primer lugar, dar gracias a Dios por este recurso que nos ha dado. Darle gracias a Dios porque los cristianos, aún al borde de la muerte, en Cristo tenemos esperanza. Esta verdad debe producir en nosotros los creyentes, esta verdad debe renovar en nosotros nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesucristo, porque Él es poderoso para sanar. Aunque el don de sanidad cesó, Dios sigue sanando conforme a su voluntad a su pueblo. Y eso refuerza nuestra esperanza en el Señor. Amados hermanos, pero hay una aplicación para la iglesia también muy importante, que se desprende de esta práctica. No la busques en tu Biblia, yo te la voy a leer. Y yo sé que tú la vas a encontrar fácilmente cuando la leas en tu casa. Pero porque Dios es suficiente y poderoso para sanarnos cuando estamos enfermos. Y porque las enfermedades que en algunas ocasiones, no en todas, pero porque en algunas ocasiones nuestras enfermedades son el resultado de juicios temporales de Dios sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y porque Dios es poderoso para sanar, tú y yo como iglesia debemos confesarnos nuestros pecados unos a otros. Y debemos orar unos por otros para que seamos sanados. ¿Usted sabe lo que significa confesar nuestros pecados unos a otros?
Esta no es la idea del Papa de ir a donde está el pastor y confesarle tu pecado al pastor. La idea es que si tú has dañado a un hermano, tú has pecado contra un hermano, tú debes ir y pedir perdón a tu hermano. Si tú sabes que hay un hermano que te ha ofendido, tú necesitas buscar reconciliación. Pero también implica que si tú, mi amada iglesia, tú estás luchando con un pecado específico, tú necesitas ir a tus hermanos de la fe y confesar tu debilidad, tu pecado, y pedirle a tus hermanos que oren por ti. Porque Dios es poderoso para sanar, Dios es poderoso para librarte del poder del pecado, Dios es poderoso para salvar. Esas son 3 aplicaciones prácticas para nuestra iglesia. Y para los que no creen en Cristo, los que están fuera de Cristo, quiero que te vayas a casa en esta mañana con esta verdad en tu mente. Y yo te lo quiero decir tan claro como el mediodía. Solamente en Jesucristo hay salvación. Porque solamente a Él el Padre señaló, consagró, separó para llevar a cabo la redención de todos aquellos que creen. Esa es la primera verdad que yo quiero que tú te lleves. Si no eres creyente en tu casa, la segunda verdad, que la única manera de tú unirte a Cristo en su muerte y resurrección y ser salvo de esa manera es creyendo en Él y arrepintiéndote de tu pecado. Por esa causa, en el nombre de Cristo, una vez más, como si Cristo mismo, el ungido de Dios, rogara por medio de mí, yo te ruego en esta mañana, arrepiéntete y cree en Jesucristo, para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio y tus pecados sean perdonados. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar orando al Señor. Señor, estamos tan agradecidos por la exposición de tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por este recurso que tú has puesto en nuestras manos para usarlo en momentos específicos de nuestras vidas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría para usarlo. En el momento que debemos usarlo, danos sabiduría para usarlo adecuadamente. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo ruego, Señor, que tú, si en tu providencia llegara el momento en que como iglesia tengamos que acudir a este recurso, yo ruego, Padre amado, que en ese momento tú multipliques nuestra fe. Amén. Porque dice tu palabra que la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, tú le perdonarás. Aumenta nuestra fe, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Pero te ruego también, Señor, por aquellos que no te conocen en esta mañana. Señor, porque Cristo es el único que puede salvar. Yo ruego, Señor, que tú, oh Padre, por medio de tu palabra, a través del Espíritu de Cristo, tú hagas nacer de nuevo a aquellos que no te conocen. Y tú, Señor, establezcas en ellos tu reino. Señor, te ruego que a través de tu palabra tú los traigas de muerte a vida, del dominio de Satanás al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús, llévanos con tu bendición a nuestras casas y que tu Espíritu Santo nos ayude a reflexionar en lo que hoy hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, de esta manera estamos despedidos. Nos sentamos por un momento. Hermanos, los hermanos que salen primero salen y luego todos salimos, hermanos, y nos saludamos fuera del templo. Recuerden, hermanos, que hoy en la tarde tenemos nuestro servicio de oración. Vamos a seguir estudiando acerca de el divorcio. Quiero invitarles a que vengan en la tarde para que aprendamos. Todos podemos salir, hermanos. Que el Señor les bendiga.